Las leyes se bajan de los códigos y se suben claritas a la radio para que las comprendas y las uses a tu favor. La Facultad de Derecho y Radio Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa con todas las de la ley, donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía, con Diana Macís y Silvia Peña. Bueno, don Rorro, el líder de la banda Sinergia, dice que todos le deben plata, que él tiene que asumir todos los gastos en esta canción que lanzó en 2005, que se llama justamente Todos me deben plata. Parece que tiene un par de hijos adolescentes que gastan mucho gas, con duchas largas, mucha luz, mucho teléfono, mucha internet, se comen todo el refrigerador y está hasta aquí de que le deban plata, de que todos le deban, de que su familia le deba. Pero quizás peor que te deban es deber plata. Y de eso vamos a hablar hoy, de las deudas. ¿Quién se ha librado de ellas? Todos somos o hemos sido deudores, porque para tener todo lo que queremos, muchas veces la plata no alcanza para pagar chin chin. Las deudas son necesarias. El problema es que cuando nos sobreendeudamos podemos quedar un poco con la soga al cuello. Así que hoy en Derecho al Aire, el derecho a tener deudas y no morir en el intento cuando tenemos que pagarlas. Soy Diana Macís, los saludo desde Londres y en Santiago está mi compañera Silvia Peña y también nuestra invitada. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, Diana. Un tema súper contingente Sí. y buena la canción, totalmente atingente también. Hola. Hola, Daniela, pero ya la presentaremos. Voy a hacer una pequeña introducción porque resulta que el endeudamiento es una forma, una estrategia frecuente que usan las familias en nuestro país. Y a pesar de eso y de que todos tienen deudas, el último informe de la Comisión para el Mercado Financiero dijo que habían bajado y que en los últimos 5 años había bajado bastante. Hoy día las personas tienen un 2,3 veces deudas, o sea, deben 2,3 veces el sueldo que ganan cada mes, y en el 2020 era el 3,7. Es harto que hacer. Ahora, Estamos mejorando un poco. Harto quizás, estamos ¿no? mejorando. Y en Chile, tú sabes, Diana, porque igual eres chilena, que se dice encalillado, ¿no es cierto? ¿Quién no estaba Sí, encalillado? encalillado. Ya. Y eso es una sensación y una experiencia colectiva que vivimos como chilenos y que también afecta fuertemente el estado psicológico. Hay gente que no duerme por las deudas. Claro. También socialmente, porque va degradando muchas veces la familia, qué sé yo. Pero hoy día, como tú decías, no vamos a hablar de finanzas ni de psicología. Vamos a hablar de qué se hace cuando estás literalmente, como dijiste tú, con la soga al cuello, encalillado. Claro. Y para eso vamos a hablar con una abogada que se llama Daniela Smentevich. Se ve más complicado el apellido en pantalla. Ella que es, ¿cierto? Exacto. Sí, se ve más intimidante lo que es, igual que la titular. Y ella es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de la Cátedra de Clínica Jurídica. Bienvenida, Daniela. Hola, ¿cómo están? Gracias, Diana. Gracias por la introducción también. Bueno, Daniela, sabemos que tú te dedicas a las clínicas jurídicas donde llegan los problemas masivos que tiene la gente y te queríamos preguntar, en el ranking de los problemas legales de la ciudadanía, ¿dónde se ubican las deudas? ¿En qué lugar? Yo creo que las deudas están, si no en el primero, en el segundo lugar, están de todas maneras en el top 3 de problemas que se suelen tener. Sí, es algo súper apremiante porque también es algo muy natural tener, o sea, es muy difícil vivir la vida cotidiana sin tener deudas, pero hay que distinguir, a mi juicio, entre tener la deuda y estar en mora o no pago. Ya, en general el chileno es muy, muy cumplidor. Los chilenos somos súper cumplidores. Entonces las personas se sienten ya mal por tener una deuda. Se sienten mal ser antes morosos, de siquiera, ¿no? claro, antes de ser moroso. Porque el problema no es tener la deuda, el problema es que no la puedas pagar. Claro, sin duda. Y Daniela, ¿qué tipo de deudas? Podemos hacer como una calificación, ¿o no?
Mira, en mi experiencia, porque también hay que tener cuidado de hablar de la experiencia de una como si fuera la certeza absoluta, ¿no? Ujú, ujú. En ese sentido sería súper importante tener más estadísticas. Paso el dato que siempre se pueden mejorar las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, porque sería bueno tener más cifras de esto, ¿no? Y ver cómo se ha ido desarrollando. Bueno, Diana nos contaba al principio cómo ha ido evolucionando, pero tener más detalles sería mejor. Ahora, en mi percepción, las deudas vienen no por lo que muchas personas piensan como, oh, grandes consumos de lujo, que me gasté zapatillas, que me compré un celular caro, sino que hay deudas de consumo que Ujú. vienen a veces por problemas de enfermedad de los hijos, que para poder enfrentar un tema de enfermedad las personas piden un crédito de consumo para Claro. comprar los remedios, para hacerse los exámenes, sobre todo cuando los exámenes se demoran a veces en el sistema público y es muy urgente. Las personas siempre dicen lo voy a hacer particular, ¿no? Y hacerlo particular implica sacar dinero de alguna parte, ¿no? Y después también hay deudas por los temas de arriendo, que las personas quieren vivir con mayor autonomía, entonces asumen un arriendo y a veces eso se come gran parte del presupuesto del ingreso. Entonces, antes de pagar el arriendo con un crédito, lo que no puede cubrir el salario, como comida, transporte, se empieza a financiar con créditos de consumo, ¿no? Y ahí ya empieza una bicicleta que te agarra a veces. Claro, es tremendo porque hablaste de dos cosas muy importantes que finalmente son derechos que debiéramos tener, que es salud y vivienda, ¿no? Son quizás los grandes ítems de las deudas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo debo un monto importante a una clínica o cuando debo lo que dices tú, el arriendo varios meses o los gastos comunes, etcétera? ¿Cuál es el itinerario de esa deuda? ¿Qué pasa? Uy, a ver, ahí son deudas distintas, porque en general las clínicas o los sistemas de salud bueno, depende también, ¿verdad? Porque puede ser que tal vez tú hayas pagado todas tus deudas de salud con un crédito de consumo y en cuyo caso ahí tienes ya la deuda con el banco, ¿ya? Claro. Entonces, la clínica está todo pagado, pero tienes que pagar tu crédito de consumo con el banco o con la casa comercial. También recordemos que es muy fácil obtener créditos. Mm. Entonces te da crédito Líder, te da crédito Ripley, te da crédito Falabella. Entonces Falabella tiene un banco, de hecho, entonces es bastante fácil conseguir estos créditos. Y ahí ya tienes una deuda regular que va a empezar con un proceso de cobranza, muchas veces telefónica, muy desagradable, y luego tú puedes empezar a repactar. También hay facilidades de repactación. Y si ya después de la repactación vuelves a caer en falta de pago, podría empezar el proceso de cobranza judicial, ¿ya? Pero en general, en mi experiencia, las cobranzas judiciales no son inmediatas, no son automáticas. No es que dejaste de pagar una cuota y te demandan, porque demandar para una casa comercial igual es caro. O sea, es una Mm. inversión, es dinero que se pierde. Entonces, no es inmediato. No pagar una deuda, una cuota, una letra, no significa que ya te quedaste demandado, sino que es un proceso previo donde hay instancias para poder llegar a acuerdo también con esa casa comercial. Y las consecuencias que vienen en ese camino. Hay diferentes, ¿verdad? Depende supongo que del monto de la deuda. En general, el camino es un poquito similar en ese sentido cuando ya estamos hablando de un juicio de cobranza, que son estos juicios ejecutivos a los cuales la gente les tiene tanto miedo, ¿no? Que piensan, oh, ya me van a embargar y me van a sacar las cosas. Eh, se Pero inicia el proceso de... contemos un poquito de qué Ujú. se trata esa cobranza judicial, Claro, expliquémosla. Claro. claro, sí, ni un problema. Ya, empieza un juicio de cobranza porque generalmente la casa comercial tiene algún título ejecutivo, es decir, algo que acredita la existencia de la deuda, ¿ya? Porque Ujú. si no la tuviéramos, tendríamos que de alguna manera probarlo, pero las deudas en dinero tienen que tener algún documento que acredite que existen y por eso la gente firmamos siempre estos pagarés cuando sacamos algún producto financiero, ¿no? Si sacas una tarjeta, te hacen firmar un montón de papeles y dentro de ese montón de papeles está algunos pagarés o mandatos para que firmen un pagaré a nombre tuyo por lo que dejaste de pagar. Ya. Entonces, la casa comercial lleva ese papel al tribunal y comienza un proceso de cobranza en donde te avisan a ti formalmente que te están cobrando este dinero y te dan un plazo para que tú pagues. Si pasado ese plazo tú no has pagado, ya, ojo, puedes pagar, y acá también se genera un tema que a veces provoca confusión en las personas. Ujú. Puedes pagar a la casa comercial, pero la casa comercial no le va a avisar inmediatamente al abogado que está llevando el juicio que tú ya pagaste.
Ojo con eso, porque las Ah, casas comerciales externalizan esto. Tienen abogados externos que les llevan estos juicios. Entonces ellos les pasan cada cierta cantidad de tiempo una gran lista de clientes que deben con sus papeles respectivos y el abogado dice ya, ok, conforme y empieza a hacer su parte del trabajo, pero no necesariamente se comunican automáticamente en la casa comercial con el abogado. Ojo. Entonces, si yo me demandaron y yo, chuta, ya saco la plata donde no la tengo y pago en la casa comercial, eso no necesariamente se va a informar automáticamente en el tribunal. Entonces, si yo he pagado la casa comercial, debería llevar los antecedentes al tribunal para explicar, oiga, acá ya pagué. La otra opción es hablar con el abogado que está llevando el juicio, que ujú. muchas veces son abogados que llevan carteras masivas, entonces Mucha tienen gente, claro. mucha gente, tienen oficinas donde reciben a los deudores y se le paga al abogado directamente y el abogado le avisa al tribunal, oiga, esta persona ya pagó. ¿Ya? Y te da algún tipo de comprobante o algo, y ahí también hay que llevar ese comprobante que te dio el abogado a la Mm. casa comercial, para que la casa Claro. comercial se avise de que ya se pagó, ¿ya? Bueno, Y la otra es que tú ujú. le pagues directamente al tribunal. Ojo, porque todos los juzgados tienen cuentas corrientes, tienen cuentas en el Banco Estado. Entonces tú puedes hacer un pago que se llama por consignación, que tú llevas la plata al tribunal, o sea, no la puedes llevar al tribunal mismo, pero la llevas a una sucursal del Banco Estado y la depositas en la cuenta corriente del juzgado, y ahí el juzgado es el que le avisa al abogado. Como, oiga, se depositó y ahí se tiene que calcular nuevamente la deuda. Esa es la primera etapa. Ajá. Bueno, pareciera que hay muchas posibilidades para pagar porque por supuesto que todos quieren que esa deuda sea pagada. Vamos a hablar también de negociación o renegociación de Ujú. deudas, etcétera, pero antes te vamos a cobrar la fianza, Daniela. Ya A sabes ver, que no, aquí hay que traer por algo, hay que favor, traer un no. regalo. ¿Has pagado No, una fianza alguna vez? No, te pregunto, ¿has no, pagado ¿No? voy a guardar silencio, es información confidencial. Bueno, nos Ya. trajo una canción, Daniela, muy especial, así que cuéntanos. Sí, les quiero compartir una canción que es antigua, pero bonita, que es de Juan Gabriel, que se llama No tengo dinero. Mm, ¿Y por ¿Y por qué? qué Sí. escogiste? Sí, Bueno, Silvia, Diana, yo la escogí porque Juan Gabriel es un cantante que me gusta mucho, es muy versátil, y esta canción habla de una persona que no tiene dinero, pero tiene mucho amor para dar. Entonces está tratando de cortejar a una chica diciéndole, bueno, no tengo dinero, pero tengo amor para dar, así que si te quieres casar, bien. Así que, bueno, de hecho los matrimonios suelen ser muy caros, son una fuente también de endeudamiento las fiestas de matrimonio, así que la traje por por eso eso. yo no me he casado, ¿viste? Ah, Ah, Porque, viste, sí, no, es porque estabas Orlando, mujer previsora. bueno, pero total, tampoco total, se podrá, Total. no tengo dinero y sí amor para los tribunales. Ahí claro. no, O para pagar las cuentas, claro, tampoco. sería bueno. Sí. Ahora, Bueno, el matrimonio también es una sociedad para pagar. ah, ¿Verdad? claro. Estás escuchando Derecho al Aire, un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con Diana Masís y Silvia Peña. Bueno, estamos en la Radio Universidad de Chile 102.5 conversando con la abogada y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Daniela Smentevich, sobre las deudas que todos tenemos. ¿Y qué opciones de defendernos y qué opciones de defenderme tengo yo como deudora? Ya, buena pregunta. Bueno, tienes bastantes formas de defenderte. Técnicamente esas defensas se llaman excepciones, ¿ya? Mm. Entonces tú puedes oponer una palabra técnica para decir que puedes presentar distintas excepciones siempre al tribunal una vez que ya estamos cobrando, ¿no? La primera es que has pagado. La segunda es que tal vez el documento con el cual te están cobrando tiene algún tipo de vicio, tiene algún tipo de problema, ¿ya? Ujú. O la otra puede ser que tú has llegado a algún tipo de acuerdo con el deudor, entonces que los términos de esta cobranza no se ajustan a lo que habían acordado. Pero también es cierto que si se debe el dinero y está el documento para acreditar la deuda, es difícil no pagar eventualmente, ¿ya? Por eso también yo hacía referencia a que antes de que empiecen los juicios de cobranza, igual hay instancias de conversación con el acreedor para tratar de buscar alguna manera de pagar esta deuda. La idea es Mm. pagar. Es Mm. difícil a lo mejor para alguien atreverse a esa negociación, probablemente, ¿no, Daniela? Ir a conversar con la persona a la que le Sí, debes o con el banco, con la multitienda, eso puede como a lo mejor, no sé, amedrentar un poco. ¿Cómo enfrentar eso? pues sí, puede sentirse como amedrentado. Es que también, yo insisto en esto, hay como mucha vergüenza el hecho de tener una deuda, como que Es la un gente estigma, claro. es un estigma, entonces como soy Mm. deudor y se sienten Estoy súper en mal. DICOM.
Claro, claro. Y la culpa, la verdad, que es el sentimiento más inútil que hay en la vida, porque te inmoviliza. Entonces, ya está bien, te puedes sentir mal, conforme, pero pucha, todos tenemos deudas. Sí. Y nada, no puedes pagar. Y en general yo invito a que las personas se acerquen a las casas comerciales, que busquen con tener contacto con el ejecutivo que les corresponda, que piden que todo quede por escrito. Que pidan que todo quede por escrito y que aunque no puedan pagar todo, se vaya pagando lo que Mm. buenamente se pueda por último para ir no acumulando tanta deuda y no ir acumulando de repente tanto interés, ¿ya? También hay que recordar que hay un procedimiento que se llama insolvencia, que uno puede solicitar declararse uno como persona natural en quiebra, Eso ¿ya? iba a preguntar Cuando yo, ya ¿qué de pasa verdad, si finalmente haces todo el esfuerzo pero no tienes cómo pagar? bueno, si no tienes cómo pagar, lo más apropiado es que antes que te demanden, porque tienes que hacerlo antes de la demanda, tú te acerques al tribunal y digas que te quieres someter a un proceso de insolvencia, porque la verdad no puedes pagar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en términos muy generales? Esto lo explica, bueno, esto forma parte de una ley especial. Si quieren información, las personas pueden acercarse a la página web de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, perdón, que tiene mucha información al respecto. También la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional. Nosotros en la clínica tratamos siempre, la clínica jurídica de la facultad, de hacer mucha difusión de estas cosas para que las personas sepan. Y tú le dices al tribunal, oye, no puedo pagar así, de verdad no puedo, ¿ya? Y lo que va a hacer el tribunal es decir, ok, conforme, iníciese un proceso de insolvencia. Y se va a nombrar a un funcionario que se llama liquidador, ¿ya? Y esta persona se va a hacer cargo de tus bienes. Entonces, durante el tiempo que dure el proceso, no vas a tener una autonomía financiera total. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta persona del liquidador? Va primero a hacer una publicación que se hace en el boletín que lleva la superintendencia, que es un lugar donde se publican este tipo de cosas para que todo el mundo lo sepa, y va a avisar, fulanita de tal se va a someter a un proceso de insolvencia, vengan todos sus acreedores. Y hay un plazo para que todas las personas que tienen algún crédito contigo se presenten en ese proceso y digan, sí, me debe dinero por tal motivo, y que también presenten antecedentes de la existencia de esa deuda. Y después, que acá viene la parte dolorosa, ¿no? El liquidador va a la casa de la persona y toma la lista de todo aquello que se pueda vender para pagar la deuda. ¿Ya? A diferencia de una cobranza judicial normal, en este proceso efectivamente el liquidador se va a anotar las cosas en un principio y después se las va a llevar a un martillero porque hay que venderlas. Y con el producto de esa venta se le va a pagar a todas las personas que comparecieron al proceso presentándose como acreedores. Y el que no llegó, cuando ya se fijan los últimos plazos, ya esa persona perdió con su deuda. ¿Ya? Y con ese dinero que se consigue de la venta de tus cosas, eh, se paga de manera porcentual, porque no va a alcanzar para todo, lo que se pueda. Y ya con eso, efectivamente, terminan tus deudas. O sea, se paga lo que se puede y lo que ya no se pagó ya no se considera, pero efectivamente la persona tiene que someterse a ese proceso y muchas de las cosas que tenía las va a perder. Es un proceso desagradable, pero quedas en Entonces, deuda cero. Y hay cosas, pero, sí, perdón, perdona, hay, no pierdes todo y ¿qué pasa después contigo? Es decir, ¿cómo te va a limitar haberte sometido a este proceso de quiebra personal o de insolvencia para tu futuro, para rehacerte, para pedir otro crédito si necesitas? Bueno, ahí depende un poco de los criterios financieros que tenga cada una de las casas comerciales a las cuales tú optas por un crédito. No vamos a mentir, puede ser que efectivamente quedes como manchado, por así decirlo, pero tampoco tienes que haber una discriminación en tu contra. Ujú. Muy Em, importante ahí eso. hay, claro, hay que tener ahí como cuidado, si te rechazan un crédito, que te expliquen por qué o cuáles son los criterios. Em, Claramente no es inocuo, o sea, no es como que dé lo mismo, pero es la mejor manera de terminar un ciclo de deudas que tampoco va a llegar a ninguna parte, o sea, pero esta Claro. deuda, perdón, es una corre, decisión difícil. por ejemplo, un crédito hipotecario corre por otro camino, ¿no? Por ¿Como un crédito ejemplo, hipotecario? si Ah, bueno, es que, es que hay claro, una es que el deuda crédito por ahí. hipotecario, Mm. claro, si existe una deuda por ahí, lo que va a pasar es que el crédito hipotecario tiene, para protegerse, para asegurarse el pago, tiene justamente una hipoteca, Hipoteca, ¿ya? claro. Entonces, ¿qué se trata? Claro, ¿qué se trata la hipoteca? Que si yo no pago mi dividendo, o no pago otra deuda que he garantizado con esta hipoteca, este acreedor se puede pagar con la casa, entonces puede rematar la casa y se paga la deuda con lo que se obtenga del remate de la casa.
Esa es una forma distinta de pagar la deuda, porque en el proceso que estaba hablando anteriormente, tú lo haces como para todos tus acreedores. En cambio, en el crédito hipotecario se hace respecto del acreedor que tiene la hipoteca a su nombre, Mm, respecto de la casa. ¿Ya? Y la claro. gracia también es que puede ser que la casa cambie de dueño, pero la hipoteca sigue en la casa. Ojo, entonces, cuando también uno compra una casa hay que tener mucho cuidado que no esté hipotecada, porque si no, puede ser que tú no tengas nada que ver con esa deuda, pero si no te informaste bien, eh, puedes perder la casa igual, o sea, la hipoteca manda. Me quedó una Estamos pregunta. conversando, Ah, sí, perdón. perdona. No, quería comentarle a los auditores que estamos conversando con Daniela Smentevich. Estamos hablando de deudas y de todo lo que puede pasar cuando uno no las paga, ¿no? Silvia. Sí, me quedó una pregunta sobre la quiebra Sí, personal. claro. Em, Ujú. ¿Qué cosas no se pueden liquidar? ¿Qué cosas quedan al salvo? ¿Hay algunas de Sí, los claro, hay bienes? algunas cosas que la ley determina que son inembargables, Ujú, que es, por ejemplo, la cama, la cocina, los bienes que tú utilizas para tu profesión u oficio, por ejemplo, los abogados no nos podrían embargar los códigos, ¿ya? Ujú. También pensiones de alimentos no se pueden embargar, pero son bienes de subsistencia necesarios. El refrigerador, la televisión, la mesa de centro, el microondas, esas cosas se las van a llevar, ah, perfecto. se van a Y, utilizar para pagar la deuda. y en el caso de las deudas, siempre, digamos, es el embargo lo que ocurre o hay penas de cárcel para las deudas. No, ya en Chile no hay pena de cárcel por deudas, esa es la Ujú, regla general. Para la única situación en la cual una persona puede estar privada de libertad por regla general, son los pagos de las pensiones de alimentos. ¿Ya? ujú. También tengamos presente que una de las razones por las cuales también hay endeudamiento en los hogares es porque el no pagar la pensión de alimentos tira en la pobreza a muchos hogares, Mm, porque el no tener ese ingreso constante hace que las personas, generalmente mujeres, se ujú. endeuden para mantener la cotidianidad de la casa. Entonces, el no pago de las pensiones de alimentos es súper delicado y genera un efecto masivo súper pernicioso. Entonces, claro, si una persona debe pensiones de alimentos, se le puede fijar arresto nocturno, es decir, que en la noche esté privado de libertad y que en el día, bueno, salga a hacer sus actividades, ojalá trabajar para generar ingresos y pagar sus deudas. Claro. Em, Ahora, ¿qué pasa con las personas que endeudadas en general son un blanco fácil, ¿verdad?, para la estafa? Y para estos Mm. préstamos que son Uy, medio sí. raros, que llega, invierte esto y va a ganar el triple en muy poco tiempo, etcétera. Mm. Ujú. ¿Cómo se maneja ahí? Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque efectivamente, así como hay un mercado formal de préstamo de dinero, hay un mercado informal, ¿ya? Y este mercado Claro, ese informal, tema. Ujú. que sí, que es un gran tema, hay mafias que se dedican a eso, al préstamo de dinero, con intereses usureros. Porque ¿qué es lo que significa eso? La ley regula cuánto es el máximo de interés que tú puedes pedir por prestar dinero, ¿verdad? El dinero que tú ganas por prestar dinero. Entonces, eso tiene una regulación y un límite legal. La ley establece los intereses máximos y se pena lo que se exceda de esos intereses. Pero además, cuando tú accedes a estas formas de financiamiento que son más rápidas, te puedes meter en un tremendo problema porque los intereses son tan altos que nunca terminas de pagar la deuda. Entonces, ese es el problema con los intereses excesivamente altos. Y además tiene maneras de coerción violentas, como los Daniela, golpes, diríamos como las que, agresiones claro, físicas. este sería un sistema clandestino o un sistema ilegal, ¿cierto? Que Claro, me es un imagino sistema que la ilegal. gente acude a él cuando no puede conseguir un crédito de una forma, digamos, tradicional, con una casa comercial o con un banco o con lo que sea. Es decir, es producto de la Puede ser desesperación. eso. Ujú, Claro, puede ser producto de la desesperación que tú vas de una persona que sabes que pasa dinero de manera trucha. O la otra puede ser que caigas en un engaño también, porque Mm, hay mm, algunas mafias que funcionan de forma súper sofisticada. O sea, yo casi caigo en una estafa telefónica hace un par de semanas atrás, pero era súper sofisticado. O sea, me habían entregado el nombre del funcionario, de la división del Banco Estado en el cual estaba trabajando. O sea, a veces las personas se acercan a lugares que piensan que son mm, legítimos ujú. y que la verdad no lo son tanto. O sea, no sé si ustedes se acuerdan que hace años atrás hubo un tremendo proceso por una casa de crédito hipotecario que se las había arreglado para no recibir el pago de sus clientes y con eso hipotecaba las Sí. casas. Fue un caso muy famoso que pasó hace mm. unos 15 años atrás. Bueno, de repente hay lugares que parecen muy legítimos y no lo son tanto. Entonces, Mm, la recomendación ahí es, si van a tomar créditos,
ojalá informarse lo más posible. Está la Comisión del Mercado Financiero que regula todos los entes que prestan dinero en Chile. Tiene sistema de atención de público presencial y en línea. Si tienen dudas respecto al lugar donde ustedes están pidiendo el crédito no se ve tan confiable, pregunten si efectivamente existe. No es necesario que uno firme todos los contratos que le entregan en esas casas comerciales de inmediato. Es súper legítimo que uno pida un tiempo para leerse los contratos que está firmando, ¿ya? Y lo ideal es entenderlo. Yo sé que a veces parece chino mandarín, pero lo ideal es, si uno va a tomar un préstamo importante, darse el tiempo de leer esas cosas, de entender que el ejecutivo o la ejecutiva le explique, aunque sea con peras y manzanas. Nadie es tonto por pedir que le expliquen sus contratos, que les expliquen bien cómo funciona el sistema de cobranza, cómo funciona el interés. O sea, para mí es súper importante lograr transmitir la idea que nadie es tonto por querer que le expliquen en un sentido que entienda cómo funciona el crédito que está contratando. ¿Ya? Eso es un derecho que se tiene como consumidor también. Así que no, pregunten y tómense su tiempo antes de firmar, aunque a veces la desesperación no te deja, pero... No, pero es muy importante lo que estás diciendo, estar informado, tomarse el tiempo, no acelerarse, pensar, pedir consejos también a gente que pueda saber un poco más y eso, ¿no? Claro, tomarse un tiempo. Nos quedan poquitos minutos, así que vamos a tener que ir cerrando, pero antes de eso, Daniela, la gente que necesita información sobre la clínica jurídica, que es donde atiende la gente de la facultad, ¿verdad? Y que pueden también dar orientación sobre todo esto que estamos hablando y mucho más. Claro. La Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile es un departamento académico que presta atención a personas que no pueden pagar abogados siempre y cuando se cumplan con algunos requisitos, ¿ya? Nosotros atendemos de manera presencial de lunes a viernes, mucho me parece ahora, en las mañanas por orden de llegada, y también tenemos nuestra página web, que está anclada a la página web de la facultad. Y en este momento, ahora 10 de junio del 2025 tenemos nuestro ingreso cerrado, eso sí, porque ya está terminando el semestre, pero siempre lo abrimos al iniciar cada semestre. Entonces pueden buscar información tanto en la página web de la clínica como acercándose a nuestras oficinas que quedan en Avenida Santa María 0200, Metro Baquedano. Ojalá en las mañanas. Mira, en pleno corazón de la ciudad está. Sí, estamos ahí en pleno corazón de la ciudad. Uno de los edificios más bonitos de la ciudad, para mi gusto. Sí, nosotros amamos nuestra escuela, pero no estamos directamente en la escuela, estamos a 2 cuadras arriba, subiendo por Santa María. Ya, un poquito más arriba. Sí, un poquito más arriba. Así que si las personas tienen dudas se pueden acercar y como les digo, trabajamos casos de personas que no pueden pagar abogado, que cumplan ciertos requisitos, pero se hace una entrevista presencial y se explica si se puede recibir o no el caso y de todas maneras se da una orientación. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Nos vamos con un poquito de rock, Silvia. Claro que sí. Pues. Vamos a terminar. Ya, muy bien. Siempre se falta. Money de Rolling Stone. Nos vemos el próximo miércoles. Igual es necesaria, ¿no? Sí. Para poder pagar las deudas. Semana. Sí. Chao. Chao. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentó Derecho al Aire, todos los miércoles a las 6 de la tarde con Diana Macís y Silvia Peña por la 102.5 Radio Universidad de Chile.